Buenas noches y volvimos a encontrarnos en otro RM acá en A24. Y estamos con, creo, una de las mujeres que concitó mayor atención a lo largo de todo este año por parte de los medios. Creo que la primera pregunta que tengo ganas de hacerle, intuyo que ustedes también, y por eso se lo voy a trasladar a Sabina Frederick, muchísimas gracias por recibirnos, me van a matar los antropólogos, pero vendría a ser algo así la antropología, cómo estudia las relaciones humanas, las expresiones del hombre. ¿Qué hace una antropóloga en el Ministerio de Seguridad? Bueno, gracias por la entrevista, Romina. Mira, la antropología es una disciplina bastante amplia. Yo me formé en antropología social. Hay arqueología también, compartimos carrera en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata. Mi formación es en antropología social y estudiamos, decimos nosotros, la otredad. O sea, nosotros, los antropólogos, nos dedicamos a entender la diversidad humana, la diversidad cultural, el hecho de ser todos miembros de una misma especie con las mismas características físicas y psíquicas, la especie Homo sapiens sapiens, y sin embargo ser parte de una diversidad de expresiones de los vínculos sociales, de la política, de la religiosidad, de la cultura en general, muy amplia. Entonces, ese es el foco de nuestras investigaciones. Y sobre todo, ahora que me lo ampliaste, vuelvo a preguntarte, ¿qué hace una antropóloga? Mira, yo me dediqué al frente de la cartera de seguridad. Yo me dediqué durante mi doctorado a estudiar las relaciones entre moralidad y política en el Gran Buenos Aires. Y luego me orienté al trabajo sobre las fuerzas de seguridad. A partir del 2004, el episodio del asesinato de Ezequiel de Monti en el puente Alsina, en el que la Policía Federal lo empuja a cruzar a nado el riachuelo, me impactó de una manera, la verdad que muy profunda, y a partir de ese momento empecé a interesarme por lo que se había escrito y lo que se había estudiado sobre la policía, y en el 2005 empecé a hacer trabajo de campo con la policía de la provincia de Buenos Aires. Como antropólogas, lo que hacemos es compartir la cotidianeidad de aquellos con quienes, a los que estudiamos, con los que conversamos, y es así que, bueno, mi trabajo fue compartir el espacio de trabajo de la policía de la provincia primero, después de la Policía Federal, pasé por investigaciones sobre el ejército argentino, muy larga, mucho tiempo también hice eso. Y después lo último que hice fue una investigación sobre la Gendarmería Nacional, que empecé en el 2012 y se publicó un libro hace 2 meses que se llama La Gendarmería desde adentro, que cuenta la transformación de la Gendarmería durante el gobierno kirchnerista. Ahora, ¿vos sentís que las fuerzas te respetan? Y te lo pregunto en el sentido, digo, he estado hablando, por supuesto, digamos, no son todas, no son la visión unívoca, nunca la hay. Pero mucho de esto de llamarte la antropóloga casi en términos despectivos, ¿vos sentís que es una mirada irrespetuosa, digo, que imponés autoridad frente a la autoridad que significan las propias fuerzas? Mira, me parece que hay un desconocimiento de qué hace un antropólogo y una antropóloga social en Argentina, porque es una disciplina que tiene, no son abogados los antropólogos, ¿no? Que tienen, por supuesto, un despliegue en diferentes ámbitos que los hace más conocidos. Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Federales me conocen bastante porque he transitado espacios de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Prefectura Naval un poco menos, desde el 2011 en adelante, o sea, hace 9 años prácticamente. Así que cuando yo voy a un despliegue de la Gendarmería, me pasó la semana pasada en el sur, conocía al jefe del escuadrón Bariloche, conocía al segundo jefe del escuadrón del Bolsón. Me conocen y ellos saben que yo los conozco también. ¿Vos dirías que sí, que en su mayoría te respetan? Yo creo que respetan la autoridad que da el conocimiento de cómo funcionan, cómo piensan, cómo ellos ven las cosas. No quiere decir eso que compartamos posicionamientos político-ideológicos, no lo pedimos tampoco. Ellos son integrantes de fuerzas que tienen que responder al poder político, de manera que su pensamiento político corre por su cuenta. Pero yo creo que hay un respeto al conocimiento que ellos saben, que yo tengo sobre cómo ellos piensan, lo que hacen, cómo lo hacen, y sobre todo durante este año hemos podido dar muestras de un reconocimiento a las fuerzas, a su trabajo, en el marco del COVID en primer término, y después ha habido una decisión que es importante subrayar, de regularización de los salarios de las fuerzas de seguridad, que tenía una deuda del Estado argentino de 30 años.
Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería venían cobrando suplementos en negro desde los años 90, con el impacto negativo que eso tenía sobre los retiros, sobre las prestaciones de las obras sociales. Eso lo recompusimos durante nuestra gestión y eso es un indicador de que nosotros valoramos su trabajo, respetamos su trabajo, conocemos su trabajo y sabemos que cuanto más cuidado les prodiguemos, mejor van a hacer su trabajo en pos del cuidado y la protección y la seguridad de los ciudadanos. Ahora, digo, yo trato de entender el desconcierto de las fuerzas, ¿no? Que pasan de la gestión del abrazo y el recibimiento a Chocobar aún sin que haya finalizado el proceso penal y sin saber cuál es el resultado, de una Patricia Bullrich diciendo bancamos a Chocobar sin importar qué, digamos, después veremos los resultados, a lo que podemos llamar una doctrina más Berbisky. Digo, trato de pensar como cierto desconcierto y dos mujeres, ¿no? Además con lo que significa tal vez, digamos, la mirada de la fuerza sobre el género. Mira, me cuesta pensar ese paso, ¿entendés? Digo, la gente de Chocobar a Berbisky, hay un montón en el medio. Yo creo que para las fuerzas no hay desconcierto, porque la historia de la doctrina mal llamada Chocobar, debería haberse llamado doctrina Bullrich. ¿Por qué? Porque es una doctrina que prodigó ella. Chocobar. ¿Que proteger a las fuerzas no importa lo que hayan generado? Sí, pero eso no es una forma en el caso Maldonado. Eso no es protección de verdad. Porque el caso Maldonado, el caso Chocobar es un policía local de Avellaneda, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Bullrich manejaba en su momento ni lo que yo manejo. Yo conduzco 4 fuerzas federales, 90.000 efectivos, esos efectivos no están integrados ni por las policías provinciales, ni las policías locales, ni la policía de la ciudad, es decir, son fuerzas federales. Chocobar era un policía local de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Del municipio de Avellaneda. Primero. Segundo, tema Maldonado. Lo que hizo la exministra no fue proteger a la Gendarmería, porque... No dudar ni de Chocobar ni de la Gendarmería, o sea, pero eso no es proteger anteponer cualquier duda hacia adentro, al accionar. Claro, pero el tema es que, y nosotros lo vimos con la investigación disciplinaria que hicimos cuando llegamos, que no había sido hecha al asumir nosotros. Cuando hicimos ese pedido, lo que se vio en esa investigación, que no había sido hecha, es que justamente lo que la institución no definió hacia adentro era cuáles eran las responsabilidades de quienes fueron parte de ese operativo, ¿sí? Hacia adentro, te lo digo yo como antropólogo que hacía trabajo de campo conversando con la Gendarmería en el 2017, el 2018, había muchísimo malestar en la Gendarmería, mucho malestar, porque muchos oficiales con mucho profesionalismo y mucha competencia sabían que el operativo que terminó con la vida de Maldonado había sido un operativo con muchísima negligencia, impertinente, sin necesidad, desproporcionado e ilegal. Entonces, eso no es una verdadera protección. Proteger a las fuerzas es... Puedes decir que, no lo quiero poner en cabeza a Patricia Bullrich, aunque decís, bueno, la doctrina debería ser llamada Bullrich y no Chocobar. Pero, digamos, vos decís que ahí no funcionó más protección por parte de lo que fue la gestión del macrismo o de Cambiemos, de lo que se puede entender de la gestión hoy del gobierno de Alberto Fernández con vos a la cabeza de esta ministerio. No es protección porque vos tenés que, digamos, cuando vos conducís una institución como esta, que es jerárquica, que tiene un fuerte sentido de la disciplina, tenés que preservar las reglas del juego y la normativa interna. Si vos no la respetás, no estás cuidando y protegiendo a los miembros de la fuerza y a la institución, estás contribuyendo a su degradación institucional. Entonces, nosotros creemos que la protección y el cuidado de los integrantes de la fuerza no es solo cuidado de la persona, es cuidado de las reglas del juego que involucran a todos, que implican seguir los protocolos, que implican cumplirlos y si no se cumplen, tener las sanciones correspondientes. Entonces, hay un sentido discursivo de la protección que, desde nuestro punto de vista y desde la propia Gendarmería, que se ocupó de hacer esa investigación disciplinaria con mucha responsabilidad y deslindó responsabilidades y le adjudicó inclusive a algunos de sus propios integrantes la responsabilidad de haber dado órdenes por fuera de lo que los protocolos indicaban, de alguna manera saneó la institución. Y nosotros hemos tenido una muy buena respuesta de las fuerzas, no hemos tenido protestas de los integrantes de las fuerzas, hemos pasado todo este periodo sin novedad, como dicen ellos,
Y la verdad que respetando lo que hacen, respetando las diferencias, y esto no tiene nada que ver con el CELS ni con Berbisky. Ahí quería volver y te agradezco porque cerraste, dije Berbisky y te reías, digamos. Digo, ¿cuánto hay de Berbisky en vos y en este ministerio? Porque el fantasma de Horacio Berbisky, digamos, circula constantemente, o esta idea de Berbisky está en la justicia, Berbisky es la voz de Cristina Kirchner en determinadas carteras, y particularmente se habla de en esta por tu relación. ¿Cuál es tu relación con Horacio? Yo tengo una relación de diálogo y conversación con el CELS, como la he tenido como investigadora del CONICET y de la Universidad de Quilmes. He formado parte de un espacio de investigación en seguridad ciudadana que es diverso y múltiple, que no depende del CELS. He tenido un buen vínculo con Paula Litzbachki, que es ahora la directora ejecutiva del CELS. A Horacio lo conocí en una declaración que se hizo hace 2 o 3 años para mantener... de ahora, no es una relación que se ha hablado histórica. No, pero viste no que te puso Berbisky acá. No. Okay. Acá me puso Alberto Fernández. Ok, perfecto. Sí. Yo tengo un diálogo con Horacio mucho más fluido ahora que lo tenía antes. Donde él expresa sus diferencias y yo le expreso mis posiciones. Es un diálogo que tiene, no sé, es una vez cada mes cuando pasa algo, digamos, pero yo no formo parte del CELS. Y es más, mi trabajo de investigación, esto al CELS a veces le incomoda, pero yo creo que el CELS es una institución que ha hecho y sigue haciendo mucho por la democracia y los derechos humanos, cumple un rol lo ha cumplido, lo sigue cumpliendo, trascendente e intransferible, ¿no? Pero es un rol que tiene mucho más que ver con la denuncia de la violencia institucional, con las denuncias de gatillo fácil, con seguimiento de causas que amenazan o atentado con los derechos humanos. Y eso no soy yo, digamos. Yo respeto eso, me parece sumamente valioso, pero no es ese mi origen. Ahora, digo, si preguntamos del otro lado, muchos de los que nos están viendo probablemente lo que interpretan del CELS es, digo, con buena voluntad y mirándolo, digamos, o leyéndolo con la información que tienen, es, bueno, apelan al garantismo o a esta visión que tienen algunos colegas míos de son quienes defienden los derechos humanos de los delincuentes. No, a mí me parece que ahí es difícil ver posiciones distintas, ¿no? Esta dualidad, es muy fácil a veces en la explicación de la seguridad, de las perspectivas de seguridad, dividirla en dos bandos, ¿no? En la seguridad y en otros temas también, ¿no? Entonces están los garantistas y los punitivistas, o mano dura y garantía. Yo creo que esos dos polos no ayudan a entender la política de seguridad, ni ayudan a hacer una política de seguridad que le brinde la seguridad a la ciudadanía. Porque hay circunstancias en las que hay que aplicar todo el rigor, y otras circunstancias en las que ese rigor es atemperado por una serie de condiciones que tienen que ver con las garantías constitucionales. Pero justamente, digo, sin ser y me parece que es importante esto que se está hablando del CELS, porque se habló mucho, pero se aclaró poco, tal vez, digamos, en términos directamente de ser vos la interlocutora. ¿Se te acusó particularmente de ser mano blanda? Digo, a ver, recuerdo algunos hechos, unos más importantes que otros, pero creo que cuando asumiste hubo una reunión con los piqueteros que había caído, ¿no? Había generado cierto ruido, pues se supone que había que combatir la ilegalidad de los cortes y vos habías generado una mesa de diálogo, creo que estaba Pérsico en ese momento y las fuerzas habían salido a cuestionar. Se cuestionó que había sido muy blanda con el tema de las tomas, con esa dicho de que en realidad era una cuestión más de déficit de vivienda que de una cuestión de seguridad. Y ahora lo vamos a hablar, vuelve a pasar con el tema de la edad de la imputabilidad. Bueno, voy uno por uno. Te tiro un montón, ¿no? Perdón. Sí. El primero, que fue la reunión que tuvimos en el Centinela, en Gendarmería, con referentes de agrupaciones sociales, incluyéndolo a Pérsico, que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Fue una reunión que tuvo por objeto, como muchas otras, tratar de evitar cortes. Es al contrario. Es decir, nosotros lo que hacemos es tener un diálogo fluido con los referentes de las organizaciones sociales para que los cortes tengan la menor duración posible y siempre dejen carriles liberados para que la gente pueda circular. Entonces, no es que estamos a favor del corte, estamos a favor de que haya un diálogo y un acuerdo
con las organizaciones sociales para que esos cortes no afecten el derecho de otros a circular. Claro, pero a ver, ahí justo, vos sos la ministra de Seguridad. Digo, estoy tratando de interpretar para después no termine la nota y digan por qué no repreguntaste esto, que supongo que es lo que están del otro lado muy atentos. Sos la ministra de Seguridad, hay un corte, el corte es ilegal. Y la verdad, tomarte un cafecito para decirte, señor, esto es ilegal, en lugar de aplicar, digamos, el rigor que debería aplicársele, suena o digamos, o puede interpretarse como una cuestión, bueno, de una mirada más blanda, ¿no? O lo que parte de Cambiemos llamaría que es romantizar la pobreza o hacer un culto de la necesidad. A mí me parece que nosotros no podemos negar el derecho a la manifestación. Así como se manifestaron muchas organizaciones... Pero vos preferís la charla a aplicar, digamos... No, es que yo creo que la conversación... No es una charla, la conversación lo que permite es desactivar el rigor del conflicto. Entonces, es una... Digo, en lo que va del año hemos tenido un montón de situaciones de las que nadie se enteró. Por ejemplo, conflictos a fin de año hasta enero, casi febrero, con trabajadores tercerizados del ferrocarril. En los que se evitó un montón de circunstancias que permitieron que los trenes siguieran circulando y que hubiera algún tipo de manifestación del derecho a reclamar, que nosotros no podemos negar, porque es un derecho constitucional, nosotros no podemos negarle a la gente de manifestar. Yo estoy de acuerdo que manifestarse cortando complica la vida de los ciudadanos. En función de eso es que... Y es un delito. Es un delito en la medida en que la justicia determine que es un delito. Cuando la justicia ordena desalojar, nosotros desalojamos. Es así, nosotros nunca vamos a trabajar contra la decisión de la justicia. La justicia normalmente dicta una medida y te da un plazo para cumplirla. En ese plazo se trata de llegar a un acuerdo pacífico, negociado, para que la gente se retire. Si no se retira, represión. Pero por eso, vos decís que el diálogo no es, digamos, ceder a las presiones, es diálogo. Digo, hay un derecho a manifestarse. Sí. Ese derecho a manifestar. Hoy tenés el Congreso cortado. Sí. Bueno, porque estamos como gobierno nacional y gobierno de la ciudad también, respetando el derecho a la manifestación. Está todo cortado, pero es porque estamos respetando un derecho. Y bueno, eso implica restringir la circulación en un espacio determinado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de resolver una tensión entre el derecho a manifestarse y el derecho a circular. Cuando uno reprime de entrada, eso generalmente tiene muchas más consecuencias negativas. A veces hay mártires, ¿no? Jostequi Santillán, recordemos, tenemos más Rafael Nahuel, tenemos mártires por todos lados. Nosotros no queremos muertos. Y no queremos ¿Alguien quiere muerto? Bueno, pero hay gestiones que terminan por sus decisiones y por esta idea de que hay que solamente privilegiar un derecho y no el otro, terminan pagando costos altísimos. Costo de una vida, ¿no? Que es más valioso que yo no pueda circular y llegar a mi casa a tiempo, o inclusive por el derecho a la manifestación. Entonces, nosotros tratamos de balancear esos derechos en la medida de lo posible. Hemos tenido un corte en Zapala, acá en Buenos Aires ni nos enteramos, la semana pasada. Costó horas levantarlo. El juez libró la orden de desalojo, llegó a la gendarmería y ya el corte se había levantado por todo el trabajo de conversaciones de un montón de funcionarios. No somos solo nosotros. Los ministerios de seguridad de las provincias también tienen una política de diálogo en muchos casos para tratar de desactivar esos cortes de la manera más pacífica, los intendentes, los gobernadores, muchas veces senadores, diputados. Es decir, hay un trabajo de muchos actores para tratar de que esas situaciones que generan tensión y que no son deseables, porque nadie quiere que la gente corte una ruta o una calle, traten de tener un tiempo lo más limitado posible y permitan la circulación. Esa fue la razón por la cual nosotros hicimos esa reunión. Eso contribuyó a desarticular un montón de conflictos, muchos de esos conflictos con la Ciudad de Buenos Aires, con quienes trabajamos también en ese mismo sentido. O sea, es diálogo y no represión sería, digamos. Es diálogo para que la represión llegue en todo caso en última instancia. Cuando no hay otro... ¿Y vos crees que otras gestiones apelan, digamos, primero a la represión? Y han tenido que, sí, hoy nosotros sufrimos el conflicto que te hablo de esto, el Mascardi, que es un conflicto que es producto de un desalojo mal hecho, que no desalojó a nadie en el 2017, una inspección que se encuentra con todos los pobladores de la comunidad en el cerro, o sea, escondidos en el cerro, y que cuando bajan termina con
la muerte de un muchacho de 20 años. Entonces, ahí hay decisiones que evidentemente no operativas tema, inclusive. Sí, pero la autoridad, ¿no? Volviendo a esto que se te cuestiona que tiene que ver con la autoridad. Digo, van dos ministras con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, y deciden de alguna manera desarticular, o una parte importante que tenía que ser convocada a esta reunión decide no ir. Bueno, fueron como 25 vecinos y fue la comisionada de Fomento, que es la representante de los vecinos en Mascardi. ¿La ministra de Justicia y de Seguridad? Sí, no fue una persona que está haciendo, digamos, parte de un espacio político como el PRO, ¿no? Una sola persona no fue. Fue la representante vecinal, que es la comisionada de Fomento. Ahora, ¿no descubrieron tarde, digamos, que había que se estaba gestando un hecho de una violencia importante en el sur? Pero te vuelvo a repetir, Romina, esa violencia la dejó Bullrich. Los mapuches. Esa violencia la dejó Bullrich. A ver, ¿por qué? Porque en la gestión de Bullrich se ocupa 2017, septiembre del 2017 se ocupa el predio de Villa Mascardi. Sí. En noviembre se libra la orden de desalojo. La Policía Federal hace el desalojo. 2 días después se hace una inspección. Va a la Prefectura Naval con 4 albatros. Los albatros descubren que la comunidad no había sido desalojada. Y en esa situación terminan matando a Rafael Nahuel. Tenemos un chico muerto y el predio sigue ocupado. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio de la autoridad que hizo Bullrich? ¿A dónde la llevó ese ejercicio de la autoridad? Bueno, hoy hacer uno de los referentes en temas de autoridad para un enorme sector que va a capitalizar políticamente. Me parece que hay una capacidad muy grande de esconder quién dejó el problema y quién no resolvió el problema. Ella se ocupó de resolver un problema con un desalojo que fue un desastre, un desastre. La gente se quedó ahí y mataron a un chico. Y hoy tenés a la misma gente, más un chico muerto, un mártir, y más terreno ocupado durante la gestión de ella. Entonces el conflicto nosotros hoy lo tenemos que tratar de resolver en el tiempo que nos da la justicia. Cuando la justicia decida qué hacer, tendremos que cumplir la orden. Pero Sabina, recién hablábamos que pues las fuerzas no hay un desconcierto en las fuerzas, y yo me imagino, la verdad que no lo sé, pero pasar de Bullrich a vos debe ser, digamos, como un traspaso difícil en cuanto al mando, digamos, en cuanto lleva la conducción de esta cartera. ¿No hubo ninguna posibilidad de que haya un punto de acuerdo en el traspaso de mando, en discutir, así como en discutir una forma o una dinámica de trabajo? Todo lo que hizo Bullrich está mal, no hubo nada que se pueda continuar de lo que se hizo en la gestión anterior. Hay cosas que hizo bien. Porque vos asumiste y las Taser o como sea que se diga, derogaste, ¿no? El tema... No las derogué. ¿Qué hiciste? Las Taser, yo lo que hice fue... Las Taser, gracias. Nunca sé cómo las Taser, acá llegaron en febrero y son 100. Sí. Lo que hicimos fue destinarlas a las fuerzas especiales. Nosotros tenemos 90.000 efectivos, o sea, tenemos, calculado, unas 200.000 armas letales. 200.000 armas letales y 100 Taser. Entonces lo que hicimos fue llevarlas a las fuerzas especiales de las fuerzas federales, donde ya había Taser. El GEOF tiene 2 Taser. Entonces lo que hicimos fue destinarlas a las fuerzas especiales. Yo nunca las prohibí. Eso es lo que se dice que yo hago. ¿Pero a vos te gusta como herramienta de prevención? Me parece que es una raro. Es una herramienta que sirve para determinadas situaciones. Sirve para determinadas situaciones, y de hecho se ha usado en la Policía Federal. Ahora está en la Gendarmería, en el ALBAT. Pero quiero volver a lo que me preguntaste. Sí. La gestión de Bullrich dejó cosas que están bien. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Información Criminal, el SNIC. Dejó un piso con una acreditación de Naciones Unidas que nosotros vamos no solo a sostener, sino que nos pone en el desafío de superarlo. Eso lo dejaron bien, trabajaron muy bien con eso. Ahí no hay nada que objetarle. Tienen el trabajo que hicieron con el área de género también está bien. Y vuelvo sobre el otro punto, hay cosas que no hicieron bien. Esto que te digo de Mascardi estuvo mal hecho, estuvo operativamente mal hecho el desalojo, y el resultado fue pésimo y dejó el problema 3 años, un problema que nosotros tenemos que resolver nosotros, porque ella no solo no lo resolvió, sino que lo que hizo empeoró la situación. Entonces, quiero terminar. Sí, entonces, lo que también esto tiene que mostrarnos a todos, porque este ministerio es un ministerio nacional,
es que eso produce daño al interior de las fuerzas. Porque vos estás mandando a la gente a hacer un trabajo que tiene un resultado pésimo, con lo que implica hoy para la prefectura, que tiene una causa penal contra uno de los cabos de la prefectura que fue acusado por matar a ese chico en una inspección donde se suponía que estaba todo bien porque la Policía Federal 2 días antes había desalojado el predio. Entonces, el costo de Maldonado es altísimo, altísimo para ellos, fue altísimo. Entonces, me parece que hay... ¿En qué sentido? Y en el sentido de que tuvieron rechazo social durante muchos meses. De un sector de la población y otro sector de la población aplaudía que hayan defendido justamente a la fuerza. Esto pasó y lo hemos visto. Pero me parece que no y haber es el sector tomado... al que apuntan a que lo va a votar. Pero Digo que también tienen voz y voto, ¿no? Las dos cosas. Yo lo que digo es que no hacerse cargo de la institución que uno conduce genera consecuencias negativas. La institución Gendarmería tiene reglas del juego. Frente a un operativo como ese, ella debió haber librado una investigación disciplinaria inmediatamente, cosa que no hizo. Eso deslinda responsabilidades y separa la paja del trigo. Con esa actitud que ella tuvo, que yo entiendo, digo, puede ser muy legítimo de parte de ella protegerlos. También es legítimo, yo también quiero cuidarlos, pero cuidar aquello que realmente se merecen ser cuidados. Está claro, y yo en esto no quiero entrar porque es un terreno muy resbaladizo, que ella intentó proteger de una denuncia que luego, bueno, tuvo derivas, ¿no? Entonces, ahí hubo una confusión muy complicada que yo creo que hubiera sido mucho mejor que ella se ocupara de hacer una investigación interna para ver qué había pasado en ese operativo y resolver hacia adentro, ¿no? La actuación de la Gendarmería y también hacia afuera. Bueno, digo, la Gendarmería no puede tirar piedras, no puede responder con piedrazos. Eso es avergonzante para cualquier gendarme. ¿No? Y eso yo creo que es algo que ella ¿Pero vos debía entendés que hay un sector de la población que sigue aplaudiendo, digamos, la defensa de las fuerzas en ese sentido, incondicional? Pero es que no... Porque no quiero negarlo, pero me parece que decir que hay a un sector de la población que hay que explicarle también algunas cosas que no tiene por qué saber, porque no tiene por qué saber cómo funciona una institución jerárquica con un régimen militar como es la Gendarmería. Hace falta explicarle y hace falta decirle también que protegerlos es cuidar las reglas de funcionamiento interno, institucionales, y no dejar pasar acciones que son acciones negligentes contra los protocolos. Eso no se puede dejar pasar. Claro, pero ¿qué es lo que dicen? Digo, no lo quiero poner en cabeza de burla, sino en la gestión anterior. Con la lógica de Sabina hoy, la policía no quiere actuar, levanta las manos, no se va a meter porque puede generarles un problema que los deje afuera de la fuerza y eso repercute directamente en la casa de cualquiera de nosotros porque la policía, por ejemplo, no va a intervenir frente a un ilícito porque puede mañana terminar ellos condenados. Pero eso es falso. Si vos ves el ejemplo Roldán, que terminó acuchillado por un loco. Estamos hablando en Tagel, en Alcorta. En la esquina del sí, Malva. Roldán sí. terminó apuñalado por una persona que era esquizofrénica. Y lo vuelvo a decir, aunque a Diego Sentire no le guste. Quienes no actuaron fueron los policías de la ciudad. La Policía Federal, que depende de mí, que yo conduzco, montada, ¿no? Que estaba la montada, a la vuelta. Salió de la montada 2 efectivos, un oficial y un suboficial para tratar de terminar con esa situación. Entonces, ¿dónde no actuó? Actuamos. Es decir, no hay ninguna evidencia que diga que nosotros no actuamos. ¿Para los enfrentamientos ideológicos, Sabina? Digo, entre lo que Mira, piensa, digo, nombramos a Patricia casi toda la nota, pero digo, pues venía, digo, estaba ahí sentada antes de vos. Digo, ¿es ideológico? Porque ahora vamos a hablar de la imputabilidad, vamos a hablar del tema de las tomas, y del otro lado hay un montón de argentinos que están muy preocupados por el tema de la seguridad. A mí me parece que mejorar las condiciones de seguridad de la población argentina es un gran desafío, un desafío enorme. Y yo creo que durante muchos años se ha intentado simular resolver esos problemas con discursos grandilocuentes, con espectáculos, ¿no? Acerca de cómo se da seguridad. Aquí llamas espectáculo, yo no quiero ir con eufemismo porque te veo como muy asertiva en lo que decís. No, me refiero a muchas demostraciones mediáticas, ¿no?
con mucha que hay un marketing de la seguridad. presencia de cámaras de televisión, espectacularizando operativos que en verdad son, digamos, una gota en el desierto, ¿no? Es decir, es un desafío muy grande, tiene costos, por supuesto, para quienes llevamos adelante las áreas de seguridad permanentes, porque estamos siempre tratando de, como digo yo, atajar penales, ¿no? Tratando de resolver problemas diversos. Y a mí me parece que gran parte de estos debates, que son pseudo-ideológicos, no son realmente ideológicos, no son debates que estén dirigidos a resolver los problemas de la gente. Me parece que lo que hace falta es sentarse a debatir realmente cómo vamos a hacer para que la gente vea una reducción en los delitos callejeros, que nosotros no tenemos intervención ahí, pero apoyamos a las provincias. ¿Cómo hacemos para desbaratar, que eso sí es digamos, un objetivo nuestro, desbaratar las grandes organizaciones criminales que vinculan delitos de narcotráfico con delitos de trata, con delitos de lavado de activos, con delitos ambientales, ciberdelitos? Es decir, ¿cómo hacemos para reducir los mercados ilegales en Argentina? ¿Sí? Que son los que favorecen... Que no es ideológico, esto de los derechos humanos de uno versus los derechos humanos de otro. Que es una falsa discusión ideológica que pero no va al fondo. Pero hoy estamos hablando del asesinato del armenio, el ciudadano armenio cerca del Sheraton. Y claramente se abre un debate que tiene un sesgo ideológico muy importante que tiene que ver con la imputabilidad. Sí, pero yo digo, a ver, para mí el homicidio de este ciudadano armenio, cuyo nombre es difícil de reproducir. Por eso no lo dije, lo lamento, a dejar a vos, pero no puedo, me salió. Me resulta difícil reproducirlo, pero bueno, es alguien que perdió la vida de una manera horrible, lamentable, y que podría haber sido evitada, tal vez. Si nosotros vamos a discutir cómo hacer para evitar ese tipo de situaciones, yo lo que te digo, Romina, es que no creo que la baja de la edad de imputabilidad resuelva ese problema hacia adelante. Entonces, para mí una discusión en todo caso ideológica debería mostrar los fundamentos de las propuestas. Si vos me decís, un sector que dice hay que bajar la edad de imputabilidad, bueno, dame los argumentos por los cuales vos creés que la baja de la edad de imputabilidad va a evitar que el homicidio que ocurrió ayer no ocurra en el futuro. Pero vos tenés el homicida que ya 4 veces, creo que 2 en marzo, 1 en septiembre, 1 en noviembre, y termina finalmente con un homicidio, digamos. O sea, lo que van a venir a decir es, y yo entiendo, digamos, y claramente entiendo que a largo plazo todo el mundo va a ir por la inclusión, por la educación, porque si este chico hubiese estado contenido no hubiese pasado lo que pasó. Ahora pasó. ¿Qué pasa frente a la urgencia? Frente a la emergencia de una generación A mí me parece que un chico como este, obviamente, se le tiene que aplicar el rigor de la ley. Si un chico tiene 15 años, probablemente esté varios años en un centro de detención. No es un chico que va a quedar suelto, claramente. Digo, en el caso de que se compruebe que efectivamente fue el homicida, ¿no? Que hace falta la intervención de la justicia, que a veces nos olvidamos de esa parte que también es parte del Estado de Derecho. Me parece que es un chico que va a atravesar un proceso penal. Ahora, ese proceso penal, que va a ser un castigo para él, que le impone la ley como corresponde, lo que nosotros tenemos que preguntar es si eso va a evitar que en el futuro ese chico vuelva a delinquir. Porque en algún momento va a salir. Parece a los 20, a los 22, a los 30. Entonces, y sabemos que las cárceles, inclusive para los adultos, ni que hablar para los niños, para chicos que todavía están madurando, o que deberían haber pasado por un proceso de maduración y que es una maduración incompleta a los 15 años, sabemos que para los adultos la cárcel no ha resultado, ¿no?, un lugar de... Entonces, no tenemos otro mecanismo. Pero escuchaba que tenías, digamos, más empatía, digamos, por la situación tal vez de necesidad, de las pésimas condiciones en las cuales se pudo haber criado este chico, que por la víctima del homicidio. No, para nada. Yo lo dije claramente ayer. Lo que pasa es que recortaron paréntesis. Le dije a Mauro Viale, te hago un paréntesis, ¿no? Y ahí recortaron esa frase. No, para nada. O sea, yo te lo dije, como te comencé a hablar del tema, es un horror repudiable, lamentable que haya sido asesinado un ciudadano, aunque no haya sido argentino, no importa, eso es lo de menos.
Eso es algo obviamente condenable y este chico tiene que tener un castigo. Yo no estoy hablando de que no haya que darle un castigo al chico. Lo que digo es que si nosotros estamos pensando en cómo prevenir situaciones, porque lamentablemente ya fue asesinado. Pero no está mal en esto de decir, bueno, medir la empatía de la ministra, digamos, en función de este chico que la pasó mal 15 años probablemente. No, yo lo que digo es que hay... y los familiares de las víctimas no, a veces es una oposición falsa, es una oposición falsa. Ayer lo dije claramente en todas las notas que di, que empecé por manifestar, pero además como no puedo, digamos, es imposible no lamentar el asesinato de alguien, no hay cómo. Lo que digo es que nosotros tenemos que pensar en cómo evitar estas situaciones hacia adelante. Y hay chicos como este y otros, que igual te doy las estadísticas, tampoco son tantos, que evidentemente tienen una trayectoria de vida que los va empujando hacia un camino sin salida. Entonces nosotros tenemos que, como Estado, tenemos que tener la responsabilidad de cómo hacer para evitar que ese camino sea un camino que lo condene a una situación como esta o situaciones en las que a veces terminan ellos asesinados, porque también ocurre eso, que o bien matan o bien son asesinados por la policía, porque ya no hay otra opción, por legítima defensa, o por guerras que hay muchas veces entre bandas. ¿Sí? Sí. Solamente tenemos en Argentina un 6% de victimarios menores de 18 años. ¿Sí? El año pasado, en 2019, tuvimos 162 victimarios menores de 18 años, sobre 2.600 victimarios. Así que es una población pequeña. En la provincia de Buenos Aires, con datos de la Procuración, que son mejores que los de la policía porque ya hay causas penales avanzadas, entre el 2009 y el 2017 disminuyó el 50% la cantidad de victimarios menores de 18 años. 50%. Y eso siguió hasta el 2019, donde tenemos una disminución o sea, en 10 años bajó el 60% la cantidad ¿No te parece que sea un tema prioritario en la agenda, no por lo importante, sino por el número? Es un tema prioritario, ¿por qué? Porque hay un montón de chicos que delinquen y hay un montón de chicos que terminan en situaciones como esta, asesinando a otra persona o asesinándose o asesinando a otro menor. Entonces, es un tema prioritario, es un tema prioritario. Lo que digo es que sin la baja de la imputabilidad hubo un descenso, esto estoy diciendo, hubo un descenso en la cantidad sin esa baja. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es pensar si efectivamente esa baja nos va a llevar a lo que queremos. Yo estoy pensando en soluciones, acá no hay una cuestión de principios. Hoy no lo tenés claro, ni por principio, querés ver los proyectos, digamos. Yo creo que hay que ver los proyectos. Sí o no, y estoy de acuerdo con la baja o no estoy de acuerdo con la baja. Y sí creo, como lo dije ayer también, en esa nota que me recortaron esa frase, que es una entre muchas otras cosas que dije, sí creo que el Estado argentino se debe políticas de integración y de prevención para chicos menores de 15 años. E inclusive de 13 años. Nos debemos políticas para ese sector de la población, que por ahí tienen que ser simultáneas con no digo que no, con la baja de la imputabilidad, pero no tenemos esas políticas. Entonces tenemos que tener esas políticas y también, en todo caso, tener las otras. Ahora, vos me decís no es ideológico, y hablando de la gestión anterior, con Sergio Berni, donde ya parece un clásico, ¿no? Los enfrentamientos con Berni. Casi una telenovela. Se gustan, ya les diría, viste, en un momento, bueno, dale. No, que la conozco bien a Agustina, la mujer. No, le mandamos para nada. Le mandamos un abrazo enorme. Sí. Ahora, ahí sí es ideológico, porque realmente tus formas a Berni le parecen formas blandas y le parece que hay un aval a ciertos sectores, digamos, que delinquen y le parecen que es floja, digamos, la manera en la que te plantaste frente a las tomas, por ejemplo, priorizando la necesidad. No cualquiera que tiene una necesidad toma un predio, esto es una obviedad, porque si no esto sería imposible. ¿Qué es lo que pasa con Berni? Me interesa, digamos, no la discusión, sino me decís, no es ideológico. ¿Qué es? Porque tienen dos posturas diferentes. Vos entendés a las fuerzas de un lugar y Berni las entiende también habiendo pertenecido, todavía se considera, digamos, parte de la fuerza. Entonces... Pero él es parte del ejército argentino, no de una fuerza de seguridad. Digo lo que tiene que ver, digamos, con la organización, ¿no? Mira, respecto de las tomas,
yo no... Pero me vas a contestar de Bandi. Sí, 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 ahí voy hacia ahí. Para seguir un ejemplo. Respecto de las tomas, yo nunca dije que solo lo hace gente que tiene necesidad. Lo que dije es que hay una cuestión habitacional, 4 millones de viviendas de déficit, que implica una presión sobre la tierra. ¿Te arrepentiste de esa frase en ese momento? No, para nada, porque es lo que pienso. Lo que dije también es que la intervención de seguridad se produce en ocasión de la decisión que toma la justicia en cada circunstancia. Digo, hay miles de ejemplos de eso, pero Guernica es un buen ejemplo de eso. La justicia no le dijo al ministro de Seguridad reprima y saque a todos los ocupantes de Guernica. No le dijo eso. Le dijo, le doy un plazo. Para que hagan un plan con para que se sienten en una mesa de negociación. Ese plazo se fue extendiendo. Larroque trabajó de una manera impecable, realmente impecable. Sábado, domingo, ¿no? Todos los días. Ahí, sí. Realmente muy buen trabajo, bueno, hasta que se acabó el plazo. Cuando se acabó el plazo, hubo que desalojar. Pero lo que dice Bami es terminar cediendo la extorsión, porque algo les tienes que dar para que se vayan. Yo mañana me siento pero acá eso, y me digo, no me voy si no me dejan ese sillón, pero, y que van a hacer, me lo van a terminar dando. Eso es un tema del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque ahí, yo creo que Larroque no cedió la extorsión. No, Larroque fue negociando con muchas de las familias para... No sé exactamente cuál fue la respuesta que se le dio, pero de hecho consiguió que gran parte de esas familias dejaran ese predio. Y entonces, ¿cuál es el malestar? Casi es tirria, ¿no? Digamos, ¿hay algún conflicto vinculado al tema seguridad? Y Bani enseguida tiene una declaración o viceversa. Pero me parece que hay que preguntárselo a él, porque yo, la verdad que... Como se está midiendo mucho, digamos, lo que es la gestión en provincia y la gestión nación. Yo evito la polémica, creo que hay que respetar las posiciones de cada uno. En el centro de la polémica desde que asumiste. Pero no porque yo la promoviera, ¿eh? Yo planteo mi posición, también reconozco las diferencias y las hemos planteado también con Sergio. Él es ministro de una provincia que tiene, creo que 16 millones de habitantes, si no recuerdo mal, con una complejidad enorme y una diversidad enorme. Es un ministro de seguridad de una provincia. Le competen los delitos ordinarios y la seguridad ciudadana. Yo soy ministra de Seguridad de la Nación, no tengo una jurisdicción ya. Él la tuvo cuando era secretario de Seguridad porque tenía la Policía Federal en la ciudad. Yo como ministra de Seguridad... Bueno, él dice eso, que a vos te es más fácil hablar porque no tenés una jurisdicción y él sí tiene que responder frente a la provincia. No, es que yo creo que debe quedar claro que lo que yo digo, lo digo sobre la fuerza que yo conduzco y la presidencia del Consejo de Seguridad Interior, que es un órgano federal que articula el trabajo de los diferentes ministerios que tienen autonomía. Cada ministerio, pues el ministro de Seguridad de Chubut no tiene mucho que ver con lo que yo digo y no hay, él es ministro de Seguridad de Chubut, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tiene su propia posición, tiene un gobernador que está de acuerdo con esa posición. Pero no es personal tampoco, digamos, no es personal ni ideológico lo de Bandi. No, y me parece que habría que preguntárselo a él. Insisto, porque... Pero te tomás un café con él, te juntás... Sí, nos hemos encontrado también en actos, coordinamos el trabajo con ellos, funciona todo como un relojito desde mediados de año, el trabajo en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. O sea, que no nos tiene que preocupar que tal vez problemas, no sé cómo llamarlos, personales, ideológicos, ya no sé cómo, que eso pueda afectar, por ejemplo, un tema que no quiero dejar afuera, que tiene que ver con el gran fantasma de fin de año, de los saqueos, de los levantamientos que puedan sucederse. Bueno, mira, nosotros, viste, vos no le vas a retasear fuerza pero además, para complicar a la provincia. Acá no hay nada, no es una cuestión personal, es institucional. Nosotros tenemos todo el apoyo sobre la provincia de Buenos Aires en acuerdo con Axel Kicillof, hemos trabajado... Tenemos hasta mitad de año para coordinar un territorio muy complejo porque tiene el papel realmente significativo de los intendentes, que también tienen, digamos, intervención. Entonces, el gobernador fue el que ordenó toda esa relación y nosotros apoyamos a la provincia en acuerdo con Kicillof y con el ministro de Seguridad también, y también con un apoyo muy importante que no lo perjudicarías, digamos, eso lo estás diciendo. No, jamás, pero más eso es ir contra nosotros mismos. O sea, ¿cómo vamos a...? Nosotros, todo el apoyo que podemos darle a la provincia de Buenos Aires lo hemos dado, ha sido prioritario. Primero fue Santa Fe, y cuando llegó la prioridad de provincia de Buenos Aires, fue provincia de Buenos Aires. Después
se arregló, digamos, se ordenó, no fue fácil porque además los recursos humanos son limitados. Ojalá pudiéramos desplegar, no sé, 10.000 gendarmes en el Gran Buenos Aires, pero no tenemos que repartirlo entre todo el territorio nacional. Pero llegamos a un acuerdo importante porque hay operativos permanentes que hacen las fuerzas. ¿Y hay alertas de saqueo? Digo, hay alertas y respecto de de eso, que me parece importante por lo que significa diciembre para la Argentina, nosotros teníamos esa preocupación cuando comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio. Teníamos esa hipótesis como una de las hipótesis que más nos preocupaba. Y lo que vimos es que la asistencia que el Estado hizo a los trabajadores formales e informales a través del IFE, a través del plan alimentario, a través de la asistencia al trabajo y la producción, contuvo muchísimo a la gente. Y también el trabajo hay que decir, Romina, yo lo he visto personalmente, el trabajo de los intendentes, el trabajo de los gobernadores, de las gobernadoras, los funcionarios de los ministerios provinciales, y realmente todos salieron a poner el cuerpo y a darle soluciones a la gente. O sea, que hoy, ¿qué dirías, digamos, sobre este inminente fin de año tan particular? Por supuesto que nosotros no bajamos los brazos. Pero estamos hay un tablero de control donde hay, sí, digamos, estamos muy atentos. Nosotros tenemos hoy controles en todas las vías de acceso a la ciudad, de gendarmería, si pasás los vas a ver. También para la zona de la ciudad, así que reforzamos la seguridad en esta zona. Y estamos, por supuesto, atentos, y estamos también en esos contactos con el Ministerio de Desarrollo Social, que es muy importante, que tiene información sobre lo que está ocurriendo en los barrios. Y hoy lo que hemos tenido la semana pasada y lo que entendemos que vamos a tener es sobre todo movilizaciones de los sectores de izquierda, ¿no? Para eso están preparados, sí, más claro. Que para saqueos, digamos. Estamos también preparados para saqueos, pero no estamos viendo, ya te digo, que esto pueda ocurrir, no lo estamos viendo, ni queremos verlo, pero por supuesto estamos atentos. En un año muy particular, además, digamos, con los índices de pobreza que hay. Sí, pero hay que recordar el esfuerzo que hizo el Estado, el Gobierno Nacional, tanto en recursos como en poner el cuerpo. Insisto con eso, ¿no? En poner el cuerpo de todas los que tuvimos que hacer algo y estar cerca de la gente. 3 preguntas que no quiero dejar de hacerte, me están haciendo así, me quedaría un rato más, además se me enfrió el café, no lo pude ni tomar. A ver, la primera, ¿valió la pena romper definitivamente la foto del consenso a partir de los dichos cruzados con el velorio de Maradona? Digo, el consenso entre ciudad y nación. Nosotros estamos ahora trabajando con Ciudad para el operativo del debate del aborto, ¿no? Nunca dejamos de trabajar con la ciudad. Está bien, pero en ese momento fue muy duro, digamos, ¿no? El echarse culpas, sí, el responsabilizarse, no fue agradable. Ponerle nombre y apellido. Fue bastante menos agradable la represión de la policía de la ciudad en 9 de julio, que generó un descalabro tremendo sobre un operativo que estaba bajo la responsabilidad de la ciudad, porque la jurisdicción de la Plaza de Mayo es de la Ciudad de Buenos Aires, no es nuestra, para que quede claro, no es nuestra. Y eso generó un desbarajuste importante y ocurrió 2 veces en el lapso de 1 hora. Hubo 2 episodios de la represión. ¿Pero vos seguís diciendo que la responsabilidad fue...? No, yo creo que fue un evento difícil, ¿no? Como lo ha reconocido también el presidente, con poco margen, con mucha gente queriendo despedir a el más grande jugador de la historia mundial, creo yo, por ahora, con lo controvertido que es el personaje. Y no voy a decir que la responsabilidad fue de ellos totalmente porque sería injusta. Lo que sí quiero decir es que la responsabilidad de la seguridad del operativo en la Plaza de Mayo, en la Avenida de Mayo y 9 de julio era de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Policía Federal ya no tiene más responsabilidad de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y nosotros nos ocupamos de cuidar junto con Casa Militar la Casa Rosada. Hay una parte de la responsabilidad claramente que la tiene la ciudad, porque ellos son responsables de esa jurisdicción y no nosotros. Y hay a veces una confusión, una mezcla, ¿no? Como si la Policía Federal no se hubiera traspasado a la ciudad y nosotros siguiéramos teniendo responsabilidad sobre la Plaza de Mayo, cosa que sabemos que no es así. ¿Cuántos quieren ese sillón? Hablo de fuego amigo, ¿eh? Digo, no sé si me lo vas a contestar nosotros conocemos cuáles son las internas. Digo, ¿vos lo percibís? ¿Son muchos los que quieren estar sentados ahí ahora?
para lo que necesitarían que vos te vayas, ¿no? No sé, de todas maneras me parece que es algo que, digamos, yo estoy acá por el presidente de la Nación, que es el que no por me dijimos, no por Berbisky. Nunca fui parte del CELS, Sí. ni voy a hacerlo. Aunque, insisto, lo respeto mucho. Estoy por el presidente de la Nación, que es el que decide... ¿Pero sentís que hay operaciones tendientes a sacarte acá? La verdad que yo acá en este espacio que hay que decir, este gabinete que integra el Ministerio de Seguridad de la Nación es un equipo fantástico de funcionarios que trabajan gente de afuera, incansablemente. Por eso, y de afuera sería por ahí aparecen algunos electrones sueltos en los medios. Y yo respondo al presidente. El presidente, como todo funcionario ejecutivo, sabe que tiene... siempre está la posibilidad de que a uno le digan tu ciclo ya... Pero no percibís que están queriendo sacarte para ocupar ese lugar. En los medios de comunicación la gente sale a decir muchas cosas, a veces por propia iniciativa. Siempre hay un momento de la nota que la culpa termina siendo nuestra. Esa parte es genial. No es de ustedes. Pero generamos el espacio para que vengan a decir cualquier cosa. Perdón, Romina, no dije que en los medios... Pero generamos el espacio para que vengan a decir cualquier cosa. Sí, bueno, pero porque los medios son así, dan la libertad de que la gente exprese sus deseos y sus voluntades y haga ejercicio de su narcisismo también, hay que decirlo. Sí. Y bueno, y en ese ámbito, bueno, la gente puede decir muchas cosas, pero acá lo que importa es digamos, la responsabilidad que yo tengo por la designación de Alberto Fernández, que vamos a cumplir un año en este lugar. Yo dependo de eso, trato de conducir la gestión de este ministerio siguiendo los lineamientos de él, y estoy en contacto con él y el jefe de gabinete precisamente para orientar en la medida en que haga falta. Así que ese es mi norte, ese es mi faro, el presidente. Ministra, antropóloga, muchísimas gracias. No, Romina, vos, un placer. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene, todavía sí, nos volvemos a encontrar el domingo que viene y 2021 probablemente también, pero domingo que viene acá en A24 en RM. Gracias.